buenas tardes, bienvenido al programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú, a través de la plataforma informativa de la Federación de Periodistas del Perú, también del canal cultural y de las páginas de la ALP. Hoy día, viernes 29 de abril, estaremos celebrando el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y hoy hay un tema muy importante porque estamos con excelentes colegas y amigos, periodistas, luchadores por nuestra libertad de prensa. Nos acompaña esta tarde el doctor César Alfredo Viñolo, el expresidente de la Fundación Ética Periodística, también columnista del diario Expreso. También está en la plataforma informativa el licenciado Rafael Romero Vázquez, columnista del diario Expreso y vicepresidente de la LP. Y nuestro amigo y colega licenciado José Briceño Abanto, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Periodistas del Perú y un periodista también independiente que ha venido luchando, batallando contra la corrupción que sobrevive aún en nuestro país. El día 3 de mayo, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas da iniciativa de los países miembros de la UNESCO y proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Realmente estamos viviendo una libertad de prensa en nuestro país. ¿Qué sucede con la prensa nacional? En estos actuales momentos que atravesamos una crisis institucional y presidencial. Vamos a darle la bienvenida a doctor César Alfredo Viñolo, quien estará presentando conjuntamente con Rafael Romero y José Briceño un memorial al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, el doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Bienvenido, César Alfredo, al programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú. Estimado Gregorio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto escucharte y a través tuyo un saludo a todos los que nos vienen escuchando. En relación a tu pregunta, bastaba tener dos dedos de frente y darse cuenta que en el plan de gobierno o en el ideario de Perú Libre, lo que se pretende es coactar la libertad de prensa, no firmar la declaración de Chapultepec y estatizar los medios de comunicación social. Es una pena que los canales de televisión, las radios y la gran mayoría de periódicos no hayan tenido el criterio suficiente para indagar, para propalar y para denunciar que ese ideario, ese plan de gobierno de Perú Libre iba a conculcar derechos en torno a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Y lo estamos viviendo ahora en carne propia. Tanto Rafael Romero, Briceño, Hugo Guerra, quien habla, Antonio Ramírez, Beto Ortiz, Claudia Toro y una serie de periodistas. Ahora la opinión se ha judicializado. La opinión que tenga cualquier periodista está sujeta a los caprichos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y lo que es más inaudito, que no está dentro de los cánones del derecho nacional ni el derecho internacional. Un periodista que denuncia no tiene derecho de ejercer su defensa a través de un abogado. Existe un nuevo término creado por la Fiscalía de la Nación, que es la autodefensa, lo cual viola flagrantemente la Constitución Política de Estado y toda norma sobre derechos humanos del cual el Perú es Estado parte. Caramba, estamos viviendo momentos difíciles en este gobierno, o ya hay gobiernos anteriores que han puesto en jaque mate a la prensa nacional. A grosso modo, a tipo de historia, esto se vivió en la década del año 68 con el golpe de Estado del general Velasco, cuando se creó Telecentro y Sin Acoso. Recién en julio de 1980, el arquitecto Belaúnde devolvió los medios de comunicación a sus legítimos dueños. Después, a raíz del golpe de Estado del 5 de abril, todos hemos visto cómo los dueños de los canales de televisión se paseaban por las salitas del CIN y se vendió la línea editorial. Felizmente esto acabó, pero fíjate lo que está pasando ahora. Y esto empieza, no ahora, esto empieza a raíz de la unión de los canales de televisión, cuando invitaron a la gente a la calle para decir que el entonces presidente Manuel Merino no nos representaba. Eso no es televisión, es azuzar, es manipular a la opinión pública.
¿Y qué lograron los canales de televisión transmitiendo en directo mañana, tarde y noche? Que hayan 2 muertos, que no es responsabilidad ni de Merino, ni de Antero Flores Arauz. ¿Y qué se logró con eso? De que el presidente Merino renuncie. Y en las mismas circunstancias, con el mismo procedimiento, fue ungido presidente el señor Sagasti, pero ningún canal de televisión hizo nada. Y ahora le dan cabida al señor Cerrón para que se pasee por todos los canales de televisión como Pedro en su casa. El periodismo es otra cosa, Gregorio. El periodismo se lleva en el corazón, en la sangre, en el ímpetu, en la voluntad, en el deseo, en los principios, en los valores. Hay que ser hombre para ser periodista y no esconderse debajo de la cama o en silencio sepulcral, como hacen algunos dirigentes de los entes gremiales del Perú. Correcto, César Alfredo. Vamos a darle también la opción a Rafael Romero para que haga su primera presentación sobre este tema que se celebra el 3 de mayo. Estimado Gregorio, gracias. También un saludo a Alfredo, un saludo a José. Es un orgullo y un honor estar con ustedes y quiero empezar con la última tingencia señalada por César Alfredo. El periodismo es un apostolado. El periodismo se realiza con altas convicciones, como lo haces tú, querido Goyo. Mira, nosotros periodistas buscando la verdad, la transparencia, investigando, fiscalizando, haciendo control social, haciendo vigilancia ciudadana, sin recursos porque lo hacemos por convicción y con ética. ¿Y qué ha sucedido aquí? Yo formulo votos para que el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa en el Perú, el señor fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde, pondere, aquilate y sopese el documento que un grupo de periodistas le va a hacer llegar, porque no queremos que haya discriminación contra periodistas natos, que lo somos, de hace muchos años. Discriminación en el sentido que cuando IDL, una ONG, y Gorriti sufrieron algún resquemor por parte de la Fiscalía, salió Gustavo Gorriti, el emboguen, a los medios en la puerta de IDL a decir: yo ahorita llamo a Pablo Sánchez, y de ahí nunca más los tocaron. Entonces, la balanza debe estar igual para todos, no inclinada la mesa a favor de unos u otros. Y tú con ese periodismo deportivo sería ilógico que la cancha esté inclinada a favor de un arco y no de otro. Y veo aquí un rasgo político, ideológico, y por eso he mencionado a esa ONG, porque de un tiempo a esta parte, sobre todo en la defensa de derechos humanos de terroristas y otros, desde los años 86, 89 y 90, fueron adquiriendo poder. Y han adquirido mucho poder al punto que como se vincularon con Odebrecht y hasta le limpiaban la solapa a Odebrecht y se vincularon con la Fiscalía. Desde aquí tiene que hacer un deslinde el señor Pablo Sánchez si es que la Fiscalía está siendo utilizada ideológica y políticamente para perseguir, acosar, amedrentar y atentar contra la libertad de prensa. Esto es definitivo. Iremos también a instancias internacionales, porque aquí viene un tema también de lucha anticorrupción y nosotros hemos venido luchando contra la corrupción. Solo doy un detalle, estimado Gregorio. Recuerdo que en esa vez también cooperó José Briceño y estábamos en RBC Televisión cuando investigamos el tráfico de tierras en el sur, en Chilca, en Mala, en Cañete, San Bartolo y Punta Negra. Y vimos cómo gente vinculada a un grupo económico muy poderoso y a un pulpo mediático estaban metidos en esos temas. Nos querellaron. Nos enjuiciaron empresarios, gente de ese grupo económico, un alcalde Bartelmes que creo que sigue prófugo, nos enjuiciaron. ¿Por qué? Porque habíamos comenzado a investigar el tráfico de tierras. Era año 2012, 2013 y así sucesivamente, y encontramos que se habían desaparecido unos cuadernos de registro de visitas que son muy importantes para la lucha anticorrupción. Incluso fiscales amigos nos decían: oigan, investiguen ese lado. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes visitan a los fiscales del sur. ¿Y qué pasó? Hace poco caen y entran a la casa del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, Ricardo Rojas León. En gran parte se hizo una investigación periodística, eso ha ayudado a la lucha anticorrupción. Pero por otro lado, por la Fiscalía de Lavado, nos quieren acallar, nos quieren silenciar. Pero coincidencia, y José puede dar fe de ello, ya no era el tema del sur solamente, hacia el 2015, 16 y 17, comenzamos a indagar y también se habían perdido los cuadernos de ingreso a la Fiscalía de Lavado. Quiere decir que hay más de 15 meses que no se sabe quién entraba, quién visitaba a los fiscales, qué empresarios, qué personajes,
y eso es falta de transparencia. Eso tiene que esclarecer el señor Pablo Sánchez también. A raíz de esa investigación comenzamos a hurgar más. De ahí ha habido detalles, concomitancias, y la Fiscalía ha buscado un pretexto absurdo para perseguir periodistas, pero se da en un marco ya hacia el 2017-18, donde comienza Vizcarra, sobre todo, llegan a controlar el Ministerio Público. Ojo que Vizcarra da un golpe de Estado el 30 de septiembre de 2019. Y también varios operadores fiscales hicieron para que se vaya Pedro Chávarri de la Fiscalía y entrara Zoraida Ábalos. Ese contexto es clave para entender por qué 40 policías y un grupo de fiscales quisieron ingresar a la casa de María Teresa García Valenzuela, editora de política del diario Expreso. ¿Por qué vinieron citaciones amenazadoras contra Pepe Briceño y yo? ¿Por qué no se deja a fiscalizar, como lo viene haciendo ejemplar e históricamente Alfredo Viñolo, y cómo se le maltrata de alguna manera en el Ministerio Público? ¿Por qué columnistas como Fernando Rospigliosi de Expreso y Luis González Posada también de Expreso son maltratados? Porque pidieron una investigación al tema del suicidio de Alan. Entonces Domingo Pérez entró contra ellos. ¿Por qué también a Hugo Guerra se le comienza a molestar? Porque fiscaliza junto con Alfredo Viñolo a Pedro Castillo, pidiéndole cuentas a Pedro Castillo. Es decir, se ha dado un manto muy enrarecido que el Ministerio Público tendrá que esclarecer, porque aquí ya se ha puesto la puntería contra Willax, contra Expreso. Rosana Cueva recibe una carta notarial amenazadora de Pedro Castillo, y ese es el marco en el que nos encontramos, querido Goyo. Correcto, estamos viviendo tiempos difíciles de la prensa, y esto lo puede atestiguar también José Briceño, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José? Gracias, Gregorio. Muchas gracias por la oportunidad. Un gran saludo a ti, a Rafael, a César Alfredo y a todo el público que sigue viernes a viernes Voces, este programa emblema de la Asociación de Locutores del Perú. Como sostuvieron y señalaron César Alfredo Viñolo y Rafael Romero, en realidad estamos viviendo tiempos muy difíciles. La Fiscalía, el Ministerio Público es un ente totalmente politizado. Es algo así como una policía política que se está dedicando a perseguir a periodistas, a hombres y mujeres de prensa que son incómodos a este gobierno. Y acá quiero hacer un pequeño acápite, permítanme. Al menos los 3 periodistas que somos invitados a esta sesión de Voces, esta posición crítica, de investigación, de crítica, de señalamiento frente a lo que se debe señalar, no nace y no va a morir con el gobierno de Pedro Castillo. Tenemos muchos años investigando y señalando aquello sobre lo cual la prensa debe prender los reflectores para que la ciudadanía tome conocimiento, tome nota de aquellos hechos oscuros que se suceden en el manejo gubernamental, no solo en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales, municipales, en los ministerios, en todo lado. O sea, nosotros no nos hemos dedicado, como sostiene la Fiscalía, a mancillar la imagen de ciertos fiscales o mancillar la imagen del gobierno, como se sostiene frente a César Alfredo Viñolo y varios columnistas del periódico y al diario Expreso como entidad, sino que nuestro devenir y nuestro caminar de periodistas viene mucho más allá. En realidad, este 3 de mayo no hay nada que celebrar. Por el contrario, debe ser una fecha de unión y reunión de todos los hombres de prensa peruanos para cautelar conjuntamente con ustedes, con la ciudadanía, cautelar el derecho de ustedes a estar informados. Nosotros, los periodistas, no somos nada más que transmisores de los hechos para que ustedes como ciudadanía, ustedes como sociedad, tomen conocimiento de ello y saquen sus conclusiones. Repito, nosotros somos simples notarios de la verdad. Y en esa dinámica, en todo este tiempo, tanto César Alfredo Viñolo, quien habla, y Rafael Romero y el diario Expreso, hemos recibido serias y fuertes denuncias contra mal manejos gubernamentales, en el lado de Expreso y en el lado de Romero y mío, sobre el desempeño de la segunda Fiscalía especializada en lavado de activos y pérdida de dominio que dirige la doctora Marita Barreto. Al respecto, me llegó como periodista 2 pruebas muy fuertes. Otra tingencia. Los periodistas no trabajamos con pruebas, los periodistas trabajamos con indicios.
Pero en este caso la regla se rompió, porque tenemos el medio probatorio, el cual consiste en documentación emitida por el propio Estado peruano, resoluciones emitidas por Salud de un lado y por SUNAT, registros públicos en otra. Me refiero a un pedido de licencia de la doctora Marita Barreto. Ella argumentó que estaba enferma, que tenía que ir a descansar a su casa y pidió que se le pague por el tiempo que estaba en cama. Y Salud emitió un documento, una resolución diciendo no te podemos pagar porque hemos detectado que tú te has ido a trabajar a una universidad de Huancayo. La fiscal Marita Barreto mintió. Ergo, ese certificado médico es falso. Y segundo, acerca de la compra, una muy sospechosa compra de un terreno en la zona más exclusiva de Asia, sin tener, desde nuestra perspectiva y en base a nuestro trabajo, en el cual me reafirmo, sin tener el peculio económico respectivo para la adquisición de ese bien, y de manera sospechosa, que a la persona que le compró ese lote, que era el primer comprador frente a la comunidad, le vendió a menos dinero que el que había pagado para adquirir ese lote. O sea, lo vendió a pérdida y a 8 meses, lo cual es más aún sospechoso. SUNAT emitió resoluciones diciéndole a la doctora Barreto, ojo, estamos hablando de una fiscal anticorrupción, estamos hablando de una persona formada en derecho, de una alta funcionaria de la Administración de Justicia. Emitió resoluciones de SUNAT en las que se decía, doctora Barreto, lo voy a poner en fácil para entender. Doctora Barreto, no le podemos asignar a su propiedad, a su lote, las áreas en común en torno a este, o sea, pistas y veredas. Una especialista en derecho, una fiscal, con esa especialización, en ese cargo y con esa responsabilidad, había pedido a registros públicos que le asignen áreas en común a su lote de terreno. Disculpen, cualquier hijo de vecino sabe que las pistas y veredas en torno al lote de su propiedad son intangibles. Esta fiscal no lo sabía, ¿acaso? Nosotros dimos a conocer ese tema y cumplimos con todos los protocolos de enviar comunicaciones tanto a ella, a su jefe inmediata, al fiscal Pablo Sánchez y a Zoraida Ábalos, pidiendo entrevistas con ella para que dé a conocer cuál es su posición, para que desmienta lo que nosotros estábamos afirmando, lo que nosotros afirmamos mediante los diversos programas periodísticos que tenemos virtuales y mediante el Diario Expreso. Jamás quisieron contactarse con nosotros, jamás dieron una explicación. La única respuesta fue involucrarnos en un proceso de investigación a Rafael Romero y a quien habla, el cual no nos corresponde. Nos han colocado en línea directa con la red Orellana Rengifo y eso es un abuso. Así es. Un abuso, evidentemente. Doctor Viñolo, ¿desde cuándo empieza la persecución hacia su persona? ¿De la denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones del candidato Castillo cuando era candidato a la presidencia de la República o de cuando usted ha presentado una acusación constitucional al Congreso de la República de traición a la patria? Las amenazas empiezan a raíz de la denuncia que se hizo ante el Ministerio Público ante algo evidente. Uno como periodista tiene el derecho de contrastar la trayectoria de un candidato a la presidencia de la República. Si en la hoja de vida, en el Jurado Nacional de Elecciones, el señor aparece que no tiene ninguna empresa y con el DNI entras tú a la página de la SUNAT y te das con la sorpresa que existe una empresa chotana y con ese RUC vas a la SUNAT y saca la ficha de la SUNAT, estás demostrando fehacientemente que aquí el entonces candidato y ciudadano, el señor Castillo, falseó información. Y si el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Oficina de Fiscalización, hubiese realmente fiscalizado al día de hoy, el señor Castillo no podría ser presidente de la República. En ese entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Jurado Electoral Especial de Lima, emitió un comunicado a las horas de la denuncia que yo había hecho. ¿Para qué? Para ponerle en bandeja la presidencia de la República, como así fue, y salió electo el señor Castillo. Consecuencia de eso, fui amenazado, se hicieron las denuncias debidas, se adjuntaron los pantallazos, se adjuntaron los teléfonos, se adjuntaron las fichas de la RENIEC, de todos los involucrados, y increíblemente el Ministerio Público dijo no hay lugar a presentar acusación ni denuncia por el caso del señor Viñolo, archívese la causa.
Eso me pareció increíble. Y ahora, en el mes de febrero, conjuntamente con la doctora Lourdes Flores Nano, con Hugo Guerra, Fernán Altuve, Ángel Delgado y el canciller Francisco Tudela, hemos presentado la acusación constitucional. Y el día de ayer nos damos con la sorpresa que hay un escrito del vocero de Somos Perú que está pidiendo ser el congresista delegado que va a investigar al señor Castillo. Indagando al vocero de Somos Perú, me doy con la sorpresa que este señor votó en contra de la calificación de la acusación constitucional para que proceda a la denuncia contra el señor Castillo. Eso me parece increíble. Y para terminar con la fiesta, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el día de hoy ha pasado a sesión reservada. Es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros esclarecer por qué el señor Castillo sigue siendo presidente de la República a pesar de haber emitido una declaración jurada falsa. En el caso del alcalde Muñoz, lo vacaron por tratar de servir a San Juan de Lurigancho al ser miembro del directorio de Sedapal y cobró una dieta que fue devuelta. Eso no está tipificado ni en el Código Civil ni en el Código Penal. Mentir, fraguar una declaración jurada y omitir información es delito. ¿Qué diferencia tiene el alcalde Muñoz con el señor Castillo? Porque al señor Castillo nadie lo puede tocar. Ojalá Dios quiera que el Ministerio Público tenga pues la suficiente decencia de contestarme el día que se va a llevar a cabo la audiencia, en donde voy a tener que presentarme solo, porque ahora la nueva metodología de la Fiscalía es que uno tiene que autodefenderse, a pesar de las pruebas, ¿eh? Y me están pidiendo nuevamente las pruebas, pero las pruebas, oh maravilla, en la página de la SUNAT ni siquiera existe la dada de baja del RUC de la empresa de Chotana, donde era gerente general el señor Castillo. Eso tendrá que responder pues la SUNAT. Lo único que hay es la ficha SUNAR, donde aparece que aportó 18.000 soles, ganando 3.000 soles como maestro chotano cuando nunca ejerció la profesión de maestro porque fue un líder sindical. Eso está más que sospechoso, está clarísima la intención. Rafael, ¿cuál es tu comentario al respecto? Sí, hay que ver esto, estimado Gregorio, como se ha vivido en Nicaragua la última campaña, como se conoce el caso de Venezuela y largo y extendida es la historia de Cuba y lo que está viviéndose hoy en Chile. Lamentablemente se está comenzando a perseguir a periodistas y a medios de comunicación. Ahí está Beto Ortiz, está en México. Claudia Toro, la querían por todos lados. Hace poco una condena contra Beto Ortiz precisamente y contra otros periodistas, una molestia, un acoso permanente como a Philly Butters y a otros. Entonces, estamos dando la alerta y creo que el 3 de mayo es un hito importante porque en la fecha del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, sirve ese día para reflexionar sobre estos temas. Y en el Perú, con un presidente como Castillo, con una política pro-comunista como la que ya vivimos, los medios de comunicación son prácticamente la primera línea que hay que derrotar. Ya lo dijo Bermejo, lo ha dicho Cerrón, lo ha dicho Puca Bellido. Es decir, los medios son el enemigo. Entonces hay que comenzar a ejercitándonos contra los medios. Y Aníbal Torres también, que es un mono con metralleta apuntando contra los medios de comunicación. Pero tenemos instituciones débiles y el Ministerio Público, sin ir muy lejos, Expreso ha sido uno de los diarios más críticos por el tema de Odebrecht. No ha estado a la altura de las circunstancias la Fiscalía para enfrentar megacasos como el de Odebrecht. Pero en el camino, Odebrecht se llena de plata, sigue contratando, su socia Grañe Montero con otro nombre sigue contratando con el Estado como si nada pasara. Esto ha sido incómodo para esos grupos. ¿Y qué dijo Rafael Vela, que es el fiscal superior, que es coordinador de las fiscalías de lavado? Uy, hay un diario, se refería a Expreso, que me ha dedicado 120 portadas. Su amigote, que es José Domingo Pérez, que Zúñiga, el juez, le ha jalado la oreja porque, caramba, tiene una serie de vacíos la acusación contra Keiko.
le ha llamado la atención el señor juez y le ha dado un plazo hasta el 6 de mayo para que defina una serie de cosas. Domingo Pérez ha venido citándome durante un año a mi casa, enviándome citaciones, Gregorio, para que dizque he enviado a una persona que no conozco y que no vive en mi casa. Ahí están las citaciones, durante un año. Ese acoso, esa persecución, esa molestia deberían solucionarla. Es de lavado. Y este señor Domingo Pérez es el que pide que a Rospigliosi y a Lucho González Posada se les incorpore en una carpeta y que lo investiguen por una serie de cosas, porque él, como siempre, se victimiza, este fiscal. Es de lavado también. Ha mencionado Pepe Briceño a la fiscal Marita Barreto, que es de lavado también. Y además, ella fue la que, con una carta y sus adjuntos, dijo que se vaya el señor Chávarri y allanó el camino para que entre Zoraida Ábalos. Y cuando Zoraida Ábalos ya era fiscal encargada, y el tiempo pasaba y Vizcarra necesitaba empoderar más a la fiscalía, ya mucha gente ha hablado de Vizcarra y la relación con Zoraida Ábalos. Esa que tiene esos diplomas que ya se mostraron en la prensa, ¿no? Que hasta ahora no se esclarece, hay impunidad. Y lo que ha dicho Briceño también de la fiscal de lavado, Marita Barreto, también hay impunidad. Entonces, en ese contexto, ¿qué ocurrió? Que pidió Marita Barreto, y cómo no, ante el diario La República y otros diarios caviares, no debe ser encargada Zoraida Ábalos. A los 3 días la nombran titular, todo en un contexto de Vizcarra. Pero Vizcarra se fue y hoy está el contexto de Castillo. Si Vizcarra se levantó en peso, la fiscalía no lo está haciendo hoy Castillo, los congresistas oficialistas, Aníbal Torres y otros. No hay operadores políticos metidos en la fiscalía, esos mismos operadores que atacaron a Pedro Chávarri, etcétera, y favorecieron a Vizcarra, pero hoy querrán favorecer a Castillo. No se protege cuando hay peligro. Cuando hay una acusación constitucional contra un fiscal de la nación y hay acusaciones contra el Ejecutivo, normalmente se juntan. Y ya lo vimos con Vizcarra. Hoy hay acusaciones también para Zoraida Ábalos, para Pablo Sánchez. Y también hay pedidos de, bueno, hay un ambiente para que se vaya el señor Castillo. En estos casos, siempre entre Palacio de Gobierno y la Fiscalía hay nexos. Cruzan 4 cuadritas, como recordemos a Castillo, que se fue caminando por Junín, salió a Bancay y llegó a la oficina de Zoraida. Y Zoraida la recibió con los brazos abiertos, dejando atrás la independencia que debería tener y la investidura y el protocolo, el respeto, el fuste que debe tener un ministerio público. Ese es el contexto que se va a denunciar el día 3 de mayo y las instancias como Junta Nacional de Justicia deben estar mirando porque hay fiscales operadores políticos. La Junta Nacional de Justicia también está infiltrada. Defensoría del Pueblo ya renunció el señor Walter Gutiérrez, que ha venido batallando por la libertad de prensa, pero que el Congreso no le ha puesto todavía un reemplazo. El Tribunal Constitucional también en su momento tendrá que estar observando. Es decir, toda la administración de justicia tiene que ver que una institución como el Ministerio Público, que es garante de la legalidad, no puede terminar siendo furgón de cola del gobierno para perseguir a los medios y acabar más temprano que tarde como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Caramba, aunque parezca una pregunta tonta, ¿qué te persigue con todo esto, Pepe? ¿Cuál es tu análisis? Gregorio, gracias por la pregunta. Es una disquisición que tenemos todos los periodistas que nos dedicamos al tema de la investigación y sobre todo que tenemos y escribimos acerca de política. El control total. Recordemos que el gobierno de Pedro Castillo, casi desde el inicio de su gestión gubernamental, friccionó contra periodistas y contra medios de comunicación. Recordemos, está ahí en nuestras retinas aún, las imágenes de gente allegada al gobierno maltratando periodistas, empujando mujeres periodistas en la calle, delante de todos, con ausencia de miembros del gobierno y con beneplácito de policías que estaban dando seguridad a estos personajes ligados al Estado. La persecución contra los hombres y mujeres de prensa no solamente es desde el punto de vista legal, como estamos nosotros comentando en esta reunión, sino también fue a punta de combo y patada. Son muchos periodistas que fueron maltratados. Recordemos que una periodista, creo que fue de Canal 2 de Frecuencia Latina, hace unos meses atrás, fue golpeada salvajemente por un militante de Perú Posible frente a la Plaza del Congreso. Y hasta el momento no se sabe nada de ese tipo. Hay las imágenes en donde se aprecia cabal y totalmente el rostro de este matón y hasta el momento no se ha podido
echarle el guante. La posición del gobierno de Pedro Castillo es destrozar la libertad de expresión, destrozar los medios que le son críticos, encarcelar a periodistas que tienen la osadía de levantar la voz por lo que sucede, de escribir contra todo este tinglado de manejo oscurantista que se ha armado. Nos hemos vuelto enemigos, ¿no?, en línea a ser embestidos y a ser silenciados por parte del gobierno. Hay un detalle, quiero acotar un detalle a lo que manifestó Rafael Romero. Rafael, yo sé que recuerdas el trabajo que hicimos acerca de Petroperú finalizando el año pasado y comenzando ¿no? Nosotros denunciamos el mal manejo de cómo se había utilizado un montón, 6 millones de dólares para el cambio de logotipo de esa empresa petrolera en medio de la pandemia, y que ese presupuesto era solamente destinado al cambio de logo, y ese logo para ser pintado en tanques, oficinas, stickers, afiches, letreros, instalaciones, era otro presupuesto similar. ¿Te acuerdas, Rafael, cómo Petroperú nos embistió a raíz de eso? ¿Cómo nos amenazó a raíz de eso? Entonces, con esto quiero demostrar que nuestra posición crítica no se circunscribe única y exclusivamente al tema fiscalía. En las investigaciones que nos han abierto en la segunda fiscalía especializada en lavado de activos y pérdida de dominio, se sostiene tontamente, para mí, ridículamente, que nosotros lo único que hacemos es escribir contra Marita Barreto. Y no es así. Y nunca ha mandado una carta notarial, José. Y ni siquiera ha dado entrevistas. Una carta notarial. Y nunca. Nosotros tenemos múltiples oficios y cartas presentadas a Pablo Sánchez, a ella, a Pablo Sánchez y a Zoraida Ábalos, pidiendo el retruque, pidiendo conocer de boca de la principal actora de esta historia sus descargos. Nunca nos respondieron. Y es más, Rafael, y con esto termino, cuando nos enteramos acerca de la resolución de salud en la que negaban el pago, porque detectaron que se fue a trabajar a una universidad del centro, lo cual es grave. Permítanme decir, es muy grave. Ella decía que había estado enferma y que no había ido al Ministerio Público. Exacto. Esa carta con copia de esa resolución, nosotros la introducimos a control interno del Ministerio Público para que tomen conocimiento, manifestando la gravedad del asunto. Hasta el día de hoy no nos dan respuesta. Estamos hablando hace más de 2 años y hasta el día de hoy control interno no nos responde frente a esa queja. Eso se llama parcialidad, eso se llama impunidad. Y eso es lo que como periodistas denunciamos y por ello nos han encausado legalmente. A ver, estoy escuchando atentamente a José Luis Galarza de San Juan de Lurigancho, está Pepe ahí con nosotros, nos acompaña en el panel también César Alfredo Viñolo y Rafael Romero. Adelante, José Luis Galarza, con alguna consulta. Bueno, todavía no está preparado. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que se va a presentar el día 3 de mayo realmente, doctor Alfredo Viñolo? Lo que se va a presentar al Ministerio Público es un memorial amparado en todas las normas constitucionales, el derecho internacional sobre la defensa de la libertad de prensa y que cese el acoso, la amenaza, la politización de la opinión pública, de la opinión de los periodistas y que nos dejen trabajar, porque tenemos derecho como periodistas de omitir nuestra opinión. Dependerá del público si nos cree o no nos cree, si compra el diario, si ve el canal de televisión o si escucha la radio. Pero ningún gobierno, les guste o no les guste, nos va a poder callar. Somos periodistas de raza, somos periodistas de sangre, somos periodistas de estirpe y hay que honrar nuestra profesión, porque si no nos dedicamos a cualquier otra cosa, o como dije al comienzo, nos quedamos callados o vamos al Congreso a aplaudirle al presidente del Congreso para que nos den chapitas y cartoncitos para decir que somos líderes de la libertad de prensa cuando nunca hicimos nada. Eso no lo vamos a aceptar, eso no lo vamos a permitir. El día de hoy han tenido el atrevimiento de invitarme al Congreso para condecorarme. Que se guarden su condecoración, porque cuando las papas queman, cuando fui amenazado,
¿cuántos comunicados hay del Congreso de la República? Quiero que un solo congresista tenga la decencia, la honestidad y la honradez de decirme: yo defendía a los periodistas, yo salía a luchar por los periodistas. Ninguno. Pero cuando están en campaña, están que nos tocan la puerta mañana, tarde y noche. Esos congresistas, querido Gregorio, tienen que irse a su casa, igual que el presidente Castillo. Tenemos el peor Congreso de la historia republicana, y hablar de una asamblea constituyente no va a mejorar nada. Está en cada uno, en los valores, los principios, la decencia y la moral, llegar a manejar el país con gente académica, con gente proba, no porque sea sobrina, pariente, prima, hermana o concuñada del señor Castillo, vas a entrar a la administración pública a ganar 25,000 soles como tu primer trabajo en tu vida. Y la Contraloría General de la República no interviene, Comisión de Fiscalización del Congreso no interviene, Ministerio Público no interviene. Ese país, ese Perú, no nos lo merecemos ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Bueno, es inevitable preguntar por el papel que viene desempeñando el primer ministro, el doctor Aníbal Torres. El señor Aníbal Torres jamás debió ser presidente del Consejo de Ministros, porque las cosas que dice es realmente increíble. Eso simplemente demuestra la ignorancia de este gobierno, y sin faltar a la verdad, estamos manejados por analfabetos, por indoctos, por gente incapacitada que simplemente ha tomado el país o el gobierno como su chacra. Señor Castillo, el Perú es más que una chacra en Chota. El Perú está compuesto por 33 millones de peruanos, y 33 millones de peruanos que aman, que quieren y saben honrar a su patria, y no quieren ningún tipo de afán político. Lo único que quieren es vivir en libertad, en un Estado de Derecho, y que prevalezca la constitucionalidad. Gracias a esa Constitución, usted es presidente. Gracias a esa Constitución, usted tiene la bancada que tiene en el Congreso de la República. Y ahora ponerle el caramelito a la gente y hablar de un clamor popular, un engañamuchachos, igual que el engañamuchacho del clamor popular. Bolivia quiere una salida al mar. El pueblo peruano me reclama para Bolivia una salida al mar. Cuando un peruano decente, bien nacido, ha reclamado salida al mar para Bolivia por territorio peruano. Que no falte a la verdad, que no sea mentiroso, porque la política de Castillo es una política de un hombre mitómano. Gregorio, quería acotar lo siguiente. Como periodistas tenemos fuentes, conocemos también autoridades, y muchos dicen: no, que Expreso, Huilas atacan al gobierno, atacan a los fiscales, y ahí yo les pido a estos señores fiscales que son operadores políticos, hay excepciones, hay gente de mucha honra, pero hay otros que no, que se informen mejor. Es decir, ellos creen que estamos haciendo periodismo hace 2, 3 años. Venimos haciendo periodismo hace mucho tiempo. Y yo he visto batallar a Alfredo y a José haciendo prospectiva periodística. Es decir, lo que ha hecho Viñolo es una lección, una clase magisterial, un doctorado, un diplomado de prospección periodística. Es decir, yo denuncio al presidente porque la empresa chotana y por esto. Eso se llama prospección periodística, es decir, donde el periodista, haciendo suya la situación de anticorrupción, presenta documentos. Y yo lo he visto actuar, y a veces hemos firmado alguna vez un documento junto yendo a Miraflores a una oficina anticorrupción de la Procuraduría Anticorrupción. Y Viñolo, que ha trabajado en el Congreso, yendo al Congreso, denunciando una serie de cosas. ¿Cuántas veces lo llaman a José o me llaman a mí que llega un caso de una señora que le operaron mal, que en lugar de operarle del útero le cortaron la vejiga, que llega una situación de una persona presa? Y aquí quiero decir y felicitar a Voces que hace poco tuvo a Diana Rodríguez Acuña, una chica de
23 añitos, que viene luchando desde los 15 años por la libertad de su padre inocente, Wilke Ferriol Rodríguez, y que el ministro Serna es paisano de él y que la doctora Elvia Barrios deben revisar ese caso. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros hacemos periodismo hace años. Cuando el año 93, querido Goyo, y conoce esta historia algunos colegas, por eso yo le digo a los fiscales, infórmense bien. Ellos dicen, no, han actuado aquí, han actuado allá. Oiga, vean el pasado de Viñolo, el pasado de Briceño. En el caso particular, el año 93, mi hermano, siendo un profesor que recién comenzaba el primer ciclo de docente en artes en la Universidad Católica, viniendo de viaje, lo detienen y dice, usted está requisitoriado. Se habían confundido con otro Jaime Romero. Lo metieron preso siendo inocente. ¿Quién hizo el informe? Beto Ortiz. Guido Lombardi, Panorama informaron al respecto. Entonces yo, muchacho, ya trabajando en periodismo, me emocioné con eso. Creo firmemente en Dios y creo en la justicia. Y vi al lado de mi hermano que había muchos inocentes presos. Desde ahí comenzamos a hacer periodismo judicial, a investigar año 93. Si los fiscales estos que nos persiguen se dieran cuenta de eso, nosotros venimos recurriendo a los casos judiciales y otros, incluso a veces anónimamente, porque a veces el periodista, por conservar a sus fuentes, no pone muchos amplificadores ni reflectores, pero buscando la verdad, buscando la justicia y la integridad. O sea, son más de 30 años que hacemos periodismo y lo hacemos de manera decente, de manera ética, de manera comprometida, como he dicho, como un apostolado. Si esos fiscales investigaran mejor, en verdad, que no se harían el ridículo, harían papelones como están haciendo el de perseguir, pero tienen una finalidad política, tienen una finalidad ideológica. Eso no se debe perder de vista y aquí está el reto para Pablo Sánchez para que esto se solucione. Como acaba de ocurrir, la Junta Nacional de Justicia reconoce que quien debe ir al control interno del Ministerio Público es el doctor Fernández Gerí. ¿Qué hizo IDL y uno de sus abogados? Presentaron un recurso contra él cuando ya había pasado el periodo de tachas, cuando se ha demostrado que es todo una falsa denuncia, y que para interrumpir su juramentación y su posición de cargo. Es decir, ahorita en la fiscalía tendría a un doctor como Fernández Gerí siendo de control interno, y no como los anteriores que era Otorongo no come Otorongo, pero otra vez ha interferido una ONG que tiene influencia ahí. Y que esos que nos persiguen desde Vela, desde Domingo Pérez, Barreto y otros que utilizan, yo creo que el doctor Delgado Castro está siendo utilizado, ha sido mal informado y está siendo manipulado para atacar periodistas. Y que no debería él entrar a ese terreno porque no conoce toda la historia. Y manipulan a estos personajes y son los que paran yendo a IDL Radio, ahí se promocionan, ahí salen, y son los que están interrumpiendo ahora que el Ministerio Público tenga a un hombre que ha salido con todas sus credenciales expedientes desde la Junta Nacional de Justicia, y en la hora nona viene esa ONG para poner cortapisas, como siempre lo ha hecho también el Poder Judicial otro. Es decir, esos personajes quieren poder, son ex izquierdistas, marxistas-leninistas de los años 80 y 90, y son los que controlan las ONG en el Perú, algunas de las cuales prefieren realmente beneficiar a terroristas con las indemnizaciones y no defender, por ejemplo, el caso de mi hermano, que fue detenido, y lo he presentado a Aníbal Torres, y ahí está cuando era ministro de Justicia. A Guido Villedo le envié una carta, no contestó, para que veas lo falsarios que son, que solo quieren el Estado, pero no servir al prójimo y menos servir al ciudadano. Y en el Ministerio de Justicia, ahí está el expediente de mi hermano. ¿Cuántos años reclamando y nada? Pero si fuera un terrorista, ahí sí lo defienden, porque hay dinero del Estado. Esos viven de la mamadera del Estado. Así es. Rafael, muchas gracias por estar presente. Sé que tienes un compromiso ya pactado. Sí, gracias, Gregorio. Y abrazo a Alfredo, abrazo también a Briceño, que conocen a mi señora madre, ya tiene 91 años, y a veces tengo que estar con ella. Alfredo también, su mamita, que le enviamos un saludo, más de 92, 93 años, y justo me ha tocado ver unas citas médicas también con los familiares, así que Gregorio, yo te agradezco la oportunidad y me despido de José y de Alfredo también. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Vicepresidente de la Asociación de Locutores del Perú y columnista del diario Expreso. Pepe, bueno, ¿qué hay que acotar para ya ir a la ronda final en este programa especial de hoy, viernes 29, a puertas de celebrar el Día Internacional de la Libertad de Prensa? Hay un detalle que permítanme acotar con respecto al tema del hermano de Rafael Romero, con respecto a esa detención arbitraria y a ese acoso que él
acaba de denunciar mediante citaciones que le hacen llegar a su hogar. Hay dos detalles. La persona que tiene el mismo nombre de su hermano, el homónimo, es alguien corpóreamente muy diferente, muy distante al hermano del periodista que ha estado hablando. Y eso constaba en el documento emitido por la policía. Y no pudieron darse cuenta que entre uno y otro había una diferencia abismal. Uno delgado, pequeño, de tez clara, y la otra persona gruesa, ampulosa y de tez oscura. No supieron darse cuenta. Y con respecto a lo de esto, el tema que él denunció del acoso mediante notificaciones, hay un detalle que Rafael se olvidó de contar y que me parece muy importante y muy dramático. Un día intentaron levantar una encuesta en su casa, una pseudo encuesta por parte de una pseudo funcionaria del Ministerio de Salud. El hijo mayor de Romero lo llama, gracias a Dios estaba cerca, pesca un carro, llega a la casa y encuentra a esta mujer en la puerta de su casa. Cuando le pide sus credenciales, el porqué de la entrevista, el porqué, y exige que se identifique oficial y legalmente, esta mujer se da a la fuga. Romero lo que hace es contactarse con el Ministerio de Salud y le contestan que ellos no estaban promocionando, patrocinando ni llevando a cabo ninguna encuesta. ¿Qué sucedió en la puerta de la casa de la madre de Romero? ¿Quién era esa mujer? ¿Quién envió a esa mujer y para qué le enviaron? Esto es por demás grave. Esto ya pasa de ser una simple sospecha de acoso a tener una prueba indubitable que se ha articulado todo un montaje de persecución contra ciertos periodistas. Permítanme extrapolar esto a lo que sucedió con la jefa de política del Diario Expreso, cuando se intervino su casa en medio de todo un gigantesco operativo policial con varios fiscales, y todo para recoger del CPU de su computadora las imágenes de la cámara de seguridad que ella tiene en el frontis de su domicilio, las imágenes acerca del robo de un celular que había sucedido una cuadra más allá, una cuadra de distancia de su domicilio, y en donde había una cámara domo de la Municipalidad Provincial del Callao funcionando. Allanaron la casa de Ana María García, del Diario Expreso, en un gigantesco operativo, y hasta el día de hoy no han dado explicaciones por ello. Esto es verdaderamente grave. Correcto. Y en la parte final, César Alfredo, ¿cuáles serían tus reflexiones con lo que está pasando y viviendo políticamente el país? Simplemente que los periodistas asuman su responsabilidad. La prensa no es el cuarto poder del Estado. La prensa es el primer poder de los pueblos libres. No podemos permitir como hombres de prensa que el gobierno mienta, engañe y se burle. Con dos dedos de frente, como te lo dije al comienzo, aunque haya una asamblea constituyente, aunque haya una nueva constitución, el Perú no será un país terrenal, porque está en las personas, está en uno mismo, saber sus deberes y sus derechos. La Constitución americana tiene más de 250 años y lo único que ha sufrido a lo largo de la historia son enmiendas. Lo mismo ha sucedido con la Constitución alemana, la Constitución suiza y otras de los países de la Unión Europea. En el Perú tenemos más de 13 constituciones a lo largo del tiempo. Pretender hacer una nueva constitución, yo pregunto y lo dejo como tarea para la gente que nos está escuchando. Fíjate, el Congreso de la República que tenemos. Ese Congreso de la República va a ser, con congresistas similares, parecidos o iguales, una constitución, cuando ni siquiera saben el significado de la palabra monopolio. La Constitución del 93 la hizo Luis Alberto Sánchez, que fue rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le hicieron jurisconsultos de la talla de Felipe Osterlin Parodi, de Roberto Ramírez del Villar, ambos últimos presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados. De los 130 congresistas, ni uno ha sido ni siquiera portero de una universidad
de provincia. Entonces, ¿con qué calidad profesional, con qué calidad académica, con qué principios y con qué moral quieren engañar al pueblo hablando de una nueva constitución? Eso no podemos aceptarlo. Inclusive el proyecto de ley remitido al Congreso viola todas las normas, porque ya se convocó a elecciones municipales y regionales. ¿Cómo se va a agregar a esa convocatoria ya dada en lo del referéndum? Más aún, la Constitución habla muy claramente que no procede el referéndum para el cambio de la Constitución. Era mucho más inteligente incoar o trabajar con el artículo 206 sobre la reforma constitucional. Y aquí quiero denunciar públicamente, y los invito a cualquiera de ustedes, entren a la página de la Presidencia del Consejo de Ministros, pongan Constitución Política del Perú y el artículo 206 sobre reforma constitucional, increíblemente ha desaparecido de la Constitución Política del Perú. Esto se ha denunciado ante el Congreso de la República, pero ningún congresista, porque en su vida han leído la Constitución y menos el reglamento, han hecho algo. Eso es un delito y el responsable político es el presidente del Consejo de Ministros, porque él tiene esa responsabilidad. Y me duele como peruano, me duele como ciudadano que se omita flagrantemente un artículo constitucional y que ninguna autoridad tenga el coraje, la valentía, la decencia y lo que ponen las gallinas para poner las cosas en orden. Es una vergüenza, querido Gregorio, la clase política, la oposición política, están más interesados en ganar una alcaldía mientras el país está yendo al diablo. Eso no es de políticos, es de aventureros y de arribistas, que lo único que buscan es un cargo de elección popular, nada más. En todo caso, habría que cambiar los requisitos para ser elegido presidente y congresista, Lo que habría que cambiar es el chip de la gente. El chip de la gente, crear ¿no? conciencia cívica, saber el significado de los principios y los deberes, de las responsabilidades y las libertades. No es cuestión de que yo quiera cruzar la calle porque se me ocurre cruzar. Para eso está la esquina que está marcada donde debo de cruzar. Para eso está el semáforo que tengo que parar y no pasarme el semáforo. Pero acá nadie cumple con las normas. Y eso es ya cuestión de educación cívica, de conciencia cívica. Y eso viene de casa, se inculca a través del colegio y ya en la vida diaria simplemente uno obra de acuerdo a cómo le enseñaron de chico. Pero no se da eso. Correcto. Tu reflexión final, José Vicente. Sí, un pequeño detalle, estimados amigos. La presencia del actual premier Aníbal Torres, obedece a un plan. El de capturar el poder. El de generar fricción, discordia, ¿no? El de fomentar el enfrentamiento total. Somos testigos del discurso incendiario que tiene este señor, no solamente en Lima, en provincia, en estos famosos consejos, estos consejos ministeriales que están llevando descentralizados en provincia. Obedece su presencia a un plan. Tengamos en cuenta lo declarado hace poco por gente de Perú Libre, creo que por Vladimir Cerrón o Bermejo, disculpen, no recuerdo muy bien, en que dijo que en la consulta popular hay que incluir el tema de qué se hace con los medios de comunicación. La declaración de Vladimir Cerrón en que hay que atacar directamente a los medios de comunicación. Esa es la perspectiva. Yo creo que en realidad lo que está en peligro no solamente es la democracia, lo que está en peligro en este momento es la república como concepto. Mucho cuidado con ello. Te agradezco, Gregorio, a ti, a la Asociación de Locutores del Perú, a Delia Reyes, por la invitación para participar de este panel. Gracias al estimado César Alfredo Viñolo y a Rafael Romero. Antes de terminar, permítame compartir una frase que a mí siempre me ha servido de acicate, de apoyo, de escudo y también de grito de combate. El periodismo
es la primera y última línea de defensa de los derechos civiles. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Doctor César Alfredo Viñolo, ¿cuándo el día martes, a qué hora estarán dirigiéndose al Ministerio Público? Hemos quedado con el doctor Hugo Guerra, con Rafael Romero y con el amigo Briceño, reunirnos plan de 11 de la mañana en el Ministerio Público para dejar el memorial y de ahí ir a la Defensoría del Pueblo y dejar el mismo documento a la actual encargada de la Defensoría del Pueblo, confiando que dentro del ordenamiento constitucional y de acuerdo a la ley orgánica, tanto del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo hagan algo. Independientemente, está corriendo por cuerda separada una denuncia que he presentado a nivel internacional ante la UNESCO, al Comité de Libertad de Prensa, porque que se entienda, en el Perú hay que respetar la libertad de prensa. Sin libertad de prensa no somos nadie y nadie nos va a prohibir la libertad de poder pensar, de poder opinar o de poder escribir. Nosotros tenemos el deber y la obligación moral de fiscalizar la cosa pública y no vamos a aceptar tener delincuentes, rufianes, indoctos o brutos, ya sea en el gobierno central o ya sea en el poder legislativo. Gracias, querido Gregorio. Y algo más, para tranquilidad de la Asociación de Locutores del Perú, asumo enteramente cada una de las palabras que he dicho porque es mi responsabilidad. Y yo honro mi palabra. Y si hay problemas, el problema es conmigo, no es con ustedes. No, bueno. Me auno a esa moción. Suelo como periodista dar cara por mis declaraciones y por mis trabajos periodísticos. Los firmo, los asumo. Igual que tú, César Alfredo, asumo esa moción. Si hay alguna queja, si hay algún señalamiento o alguna actitud, por favor, la carta notarial que sea a José Briceño y no a la Asociación de Locutores del Perú. Y ahí nos estaremos defendiendo. Bueno, en todo caso, la UNESCO conmemora esta fecha rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información. ¿Estamos claros, entonces? Así es, querido Gregorio. Así es. Mil gracias a todos ustedes. Y ahora que nos permiten las redes sociales llegar no solamente al Perú, sino al mundo, están enterados de lo que sucede en el Perú. Muchas gracias, César Alfredo. Muchas gracias, Pepe Briceño. Un abrazo. Gracias, Gregorio. Abrazos. Abrazos, amigo Viñolo. Bendiciones a ustedes. Sigamos firmes y fuertes. Agradeciendo a la plataforma informativa de la Federación de Periodistas del Perú, al Canal Cultural y también a la Asociación de Locutores del Perú. Nosotros estaremos el próximo viernes, siempre a la misma hora, a través de este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.